Nos encontramos con Monseñor Aníbal Saldaña, obispo de la prelatura de Bocas del Toro. Monseñor, bienvenido a esta su casa. Cuéntanos un poquito, Monseñor, sobre su prelatura, cómo está reactivándose luego de la pandemia y cómo está el caminar pastoral en esta área de nuestro país. Muchas gracias por la entrevista. En primer lugar, pues agradecer a esta alianza de medios de la Iglesia Católica que nos permite pues acercarnos a todos ustedes para compartir la situación de la prelatura de Bocas del Toro. Como bien has dicho, pues el tiempo de la pandemia fue un tiempo especial de, casi diríamos, de reducción de actividades o de hacerlas de tal manera que no afectara, la iglesia no fuera, ni los espacios con los que cuenta, un lugar donde la pandemia se expandiese, ¿no? Gracias a Dios en ese periodo no tenemos constancia de que los espacios físicos de la iglesia, los templos y las actividades dieran lugar a situaciones en las que se pudiera contaminar la gente, ¿no? Y en este periodo ya de pospandemia, aunque todavía está el estado de emergencia, pienso que sí se han reactivado. De las 7 parroquias hubo 3, más o menos, 3 o 4, que sí lograron mantener no solamente a través de los medios digitales, sino digamos de la apertura de los sacerdotes y los equipos, lograron mantenerse bastante activas a pesar de las restricciones, y no sufrieron tanto. Aquellas que, podemos decir, optaron por una vía más rigorista, al estilo de otras diócesis, pues está costando la reactivación, ¿no? Cabe duda que en eso yo por lo menos di libertad a que cada párroco viera su situación y viera cómo iba a atender. Algunos optaron por una vía, podemos decir, más rigorista, y de algún modo están pagando las consecuencias, como ha ocurrido con otras diócesis o parroquias que han querido, pues de algún modo, estas medidas de emergencia, llevarlas incluso más allá de lo que pedía el MINSA, ¿no? Eso se paga. Esa recuperación de la participación de los fieles, de lo que pueda ofrecer la parroquia, pues cuesta levantar eso, ¿no? Monseñor Aníbal, en el tema de sinodalidad, ¿cómo va el trabajo? ¿Cómo se prepara todo este tema dentro de la prelatura? Bueno, esa propuesta del Papa, al principio se contó con ese material, incluso material impreso, que se nos hizo llegar el año pasado. En 3 de las 4 parroquias sí se hizo un trabajo previo compartiendo con los laicos cómo siente la iglesia, qué espera de ella, cuáles son sus problemas, en las preguntas que ofrecía ese material. En 3 parroquias se trabajó y ya después quedó el asunto un poco aparcado. Realmente el asunto ha quedado un poco aparcado, quedó allí solamente con esos aportes de esas 3 parroquias. Y pienso que este tema de la sinodalidad va a costar un poco divulgarlo, darle más ampliación en cuanto a la participación de los fieles en esa temática, ¿no? Todavía parece una cosa un poco de organización de la iglesia, un poco de los curas, ¿no? Yo pienso que los laicos todavía les cuesta involucrarse en un proceso sinodal nuevo. Ya no es, cuando uno hablaba del sínodo antes, pues fue una reunión de obispos en Roma, ahora es otra dinámica, otro proceso, es un camino en el que pastores y fieles se involucran juntamente, y eso lleva tiempo. Depende de las parroquias, depende de las parroquias. Un camino que incluye a los fieles, sin duda, Monseñor, claro, y que tenemos que trabajar de la mano de ustedes, que son nuestros guías. Sí. ¿Desafíos de la prelatura, Monseñor? Pues siguen siendo los mismos, ¿no? Tanto el Vicariato Apostólico del Darién como la prelatura de Bocas del Toro son, podemos decir, en el organigrama de la iglesia, territorios de misión, territorios donde apenas se está implantando la iglesia. La Iglesia Católica en Bocas del Toro comenzó su caminar en el último tercio del siglo XIX. Estamos hablando de ayer. No hay una
historia de 500 años como ocurre pues en la arquidiócesis, o de 400 como en otros lugares de la República. No hay una historia de fe de siglos, ni mucho menos. Y luego Bocas del Toro es un territorio que se ha hecho con gentes llegadas de todas partes, de Centroamérica, de lugares de la República. Incluso Bocas del Toro recibió a principios del siglo XX, cuando terminaron las obras del canal, una gran porción de esa población que tenía que haber sido devuelta a las islas de donde eran originarios. Y por esos acuerdos, digamos, entre la administración del canal, que tenía que devolver a esos trabajadores de las Antillas Menores sobre todo, y negocios con la compañía frutera, pues hubo una gran presencia de afrodescendientes en Bocas del Toro que fueron a parar allí. Una parte la absorbió la compañía bananera y otros quedaron abandonados a su suerte, ya, porque el gobierno norteamericano tenía la responsabilidad de devolverlos. El gobierno panameño no quería esa población aquí, sino que se devolviera. Entonces es un territorio con gente llegada de muchos lugares, ¿no? Y aquellos que han ido de otras provincias, Chiriquí sobre todo, o de Azuero, Veraguas, y ya se han asentado allí, pues de algún modo han comenzado una vida nueva, ¿no? Es un territorio lleno de gente que también quiere seguir a Dios. Claro, y suma a eso los pueblos originarios, ¿no? Que tienen otra historia. Entonces, es una iglesia que está dando sus primeros pasos. O sea, no nos llamemos a engaño, no tenemos a nuestras espaldas una tradición católica que pese mucho, al contrario, se está en una etapa de plantar la iglesia. Pero gente de fe, Monseñor, lo invito a que les mande un mensaje a los fieles de la prelatura para que sigan animados en este camino. Bueno, es un camino en el que todos estamos empeñados, pastores y fieles. Hacemos lo que bien podemos, porque incluso el personal es diverso. Tengo un clero que se parece a las Naciones Unidas, cambia mucho. En Isla Colón tengo un polaco y un indonesio, en Almirante tengo un rumano, en Chiriquí Grande tengo un rumano de Rumanía, no romano. En Canquintú tengo un panameño y 2 colombianos. En el área, digamos, de Changuinola, el distrito de Changuinola, hay 3 parroquias. Santa Isabel, tenemos un dominicano y un colombiano. En Guavito tengo un guatemalteco. En el Empalme tengo un costarricense. Entonces, como puede ver, son sacerdotes todos con clara identidad misionera. O sea, ellos están ahí, no están allí como pudiera pensarse en otras épocas, donde el que iba a territorios de misión era porque, bueno, a ver qué sale allí, ¿no? No, hay gente que ha hecho una apuesta por vivir su ministerio sacerdotal con esa dimensión misionera. Y yo estoy contento, no tengo problemas, podemos decir que puede darse en otros lugares, de que no tienen clara su identidad, de que tienen otros problemas como ocurre, temas de abusos. No tengo esa problemática. Son sencillos, se conforman con lo que la gente les da, hacen su trabajo. No pido más, realmente son sacerdotes, la mayoría jóvenes. Por decirlo así, pues, con el más joven tenemos 30 años de diferencia, y sin embargo tienen esa ilusión y ganas de estar trabajando en Bocas del Toro. Y se les agradece y la gente está contenta. No pido más. Nos acompañó Monseñor Aníbal Saldaña, obispo de la prelatura de Bocas del Toro. Gracias por estar aquí, Monseñor. Seguimos con más información para todos ustedes a través de los medios de comunicación.